Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar el tema de hoy, que es, espérenme. Bueno, vamos a comenzar el tema de hoy, que es hablar de temas integrales del cálculo. El día lunes comenzamos a hablar del tema del teorema de Green, y lo que vamos a hacer hoy es ver lo necesario para hablar del teorema de la divergencia. Y bueno, vamos a ver el teorema de la divergencia, si nos da tiempo, si no vemos lo necesario. Algunos ejercicios y si todo va bien, la próxima semana hablamos del teorema de Stokes, ¿sale? Entonces vamos a empezar con unas cosas que necesitamos. La idea de hoy es hablar un poquito de qué es una superficie orientable. Lo vamos a hablar muy a la ligera porque como ven que el trimestre es de 9 semanas, no nos da mucho tiempo para profundizar en estos temas. Vamos a hablar un poco de flujo a través de una superficie, es decir, vamos a hablar de integrales, ¿no? Integrales de superficies y de integrales de superficies de campos vectoriales. Y vamos a hablar del teorema de la divergencia, si nos da tiempo en esta sesión. Entonces, vamos a recordar un poquito de qué es una superficie orientable, ¿sale? Entonces, como les decía, por el tiempo no podemos profundizar en ese tema como lo veníamos haciendo en los temas anteriores, pero si ustedes tienen mucho interés en profundizar el tema, y por supuesto que trataré de agregar notas que resuman estas ideas, pueden consultarlo primero en el capítulo 8 del libro de Walter Mora. O sea, es un entendimiento profundo primero de qué va a ser una superficie. Si ustedes se acuerdan, lo que veníamos haciendo hasta ahora fue hablar de curvas, y cuando hablamos de curvas en el plano y en el espacio, pues lo que hacíamos era darlos con parametrizaciones, y vimos que era una curva simple, que era una curva suave, y etcétera, ¿no? Entonces, lo análogo a eso es hablar de superficies. Entonces, para hablar de una superficie, pues vamos a tener vamos a ver cómo parametrizarlas. Entonces, pues vamos a poder parametrizar una superficie, digamos, con una función que va a estar definida en un subconjunto de R2 y nos va a regresar algo que está en R3, ¿no? Una superficie. Y la vamos a pedir que sean de clase C1, es decir, que sus componentes sean de clase C1, componente a componente, para cada elemento D que esté en D, que es la región donde va a estar definida. Y luego pueden encontrar en este capítulo a qué se refiere porque es una superficie simple. Vienen varios ejemplos que es interesante que puedan consultar. Y después viene formalmente la definición de qué es una superficie y varios ejemplos. A nosotros lo que nos basta por el momento saber es qué va a significar que una superficie sea orientable. Y bueno, ya tenemos experiencia de cálculo de varias variables 1, de cómo dada una superficie podemos asociar una parametrización, ¿no? Para eso debemos recordar cómo están dadas el cambio a coordenadas polares, a coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿sí? Les pido que recuerden eso porque lo vamos a usar. Bueno, las siguientes definiciones también las podemos encontrar en el capítulo 8 del libro de Walter Mora. Este libro es práctico y está lleno de ejemplos y muy ilustrativos. Bueno, entonces vamos a ver esta definición 1. Vamos a tomar de una región de R2 y de preferencia la vamos a pedir abierta, ¿sí? De tal manera que vamos a poder parametrizar una superficie vía una función gamma que esté definida en ese abierto de R2, aquí debe decir R2.
un subconjunto de R2, y nos va a regresar algo en 3 variables, ¿no? Creo que está en R3. Y le pedimos que sea de clase C1, ¿sale? Vamos a decir que la superficie S, que está parametrizada por gamma, es suave o regular para cada punto que vamos a anotar como U, B, que está en D, si satisface dos condiciones. Espérenme. Si satisface lo siguiente, satisface que el producto cruz de la derivada parcial de gamma con respecto de U, la primera variable, producto cruz con la derivada parcial de gamma con respecto de B, aquí estoy haciendo una muy sintética, es aplicado en U, B, es distinto de 0, ¿sí? Esto para cada U, B. Si ponemos atención a lo que nos está diciendo esta ecuación, nos está diciendo dos cosas. Lo primero que debemos notar, nos está diciendo que tanto la derivada parcial de gamma en U como la derivada parcial de gamma en B tienen que ser distintos de 0 para cada punto U, B que está en el abierto D. Eso es lo que le llaman algunos autores, que van a encontrar en algunos libros, es que la curva gamma está, perdón, la parametrización de la superficie gamma, pues está siendo regular en este punto, en U, B. Y eso se le pide para cada uno, en ambas parciales. La segunda cosa que podemos notar de que esta ecuación nos dice que es distinto de 0, y esto nos recuerda a nuestros cursos de álgebra lineal, es que si los vemos como vectores, tanto el vector de la derivada parcial de gamma con respecto de U en U, B, y el vector que nos da la derivada parcial de gamma con respecto a B en U, B, pues tienen que ser vectores linealmente independientes, ¿sí? Esto es lo que se debe de cumplir. Les repito, una definición más formal, pues la pueden encontrar en el libro de Caudillo-Pita. Entonces, a una superficie que sea suave y que la podemos ver como que la podemos partir en un número finito de elementos regulares, pues vamos a decir que es suave o regular a trozos, ¿sí? O seccionalmente suave o seccionalmente regular. A eso me refería con que les decía que pues de cierta forma estamos pensando como lo que ya habíamos estudiado para curvas, lo estamos generalizando ahora para superficies. Entonces, podemos notar lo siguiente. Dentro de las superficies que podemos considerar, podemos pensar, por ejemplo, en aquellas que están dadas por una ecuación de la forma z igual a f de x, y. Una manera sencilla de poder dar una parametrización, pues es muy sencilla, ¿no? Sabemos que f pues va a ser una función escalar, ¿sí? Digamos, está definida en un abierto D de R2 y va a R. Entonces, una parametrización aquí inmediata de ese que se nos puede ocurrir, aunque quizá no sea la manera más fácil de hacer operaciones, es esta, ¿no? La manera más natural. Definen gamma, que está definida ese subconjunto de R2 a R3, pues tienen que gamma de x, y es igual a x, y, f de x, y, ¿no? La manera más usual. Pues esta función, aquí no lo estoy mencionando, pero pues estamos suponiendo que es suave en todo D y que se cumple la definición, ¿no? Que mencionamos antes. En ese caso, para cada x, y que está en D, vamos a poder asociarle un vector, que se le conoce como el vector normal estándar asociado a gamma. Y está de esta forma, ¿no? Justo por la definición que pedimos que ese sea suave, podemos hablar de este vector, que es tomar la derivada parcial de gamma con respecto de x, la derivada parcial de gamma con respecto de y, tomar el producto cruz
esto de manera simbólica con el determinante, y pues esto les da el vector dado por menos fx, que denota la parcial de f con respecto de x, coma, menos fy, espérenme. Aquí también debe decir menos fy, menos fy, coma 1, ¿sí? Entonces, esta resulta ser el vector normal está asociado a una superficie suave que esté dado por una ecuación de la forma z igual a f de x, y. Esto va a ser importante para lo que vamos a hacer enseguida. Ahora, ya que tenemos esa idea de que es una superficie suave, ya podemos hablar de superficies orientadas. Entonces, vamos a ver esta definición, que es la 8.4, página 359 del libro de Walter Mora, que es un poco más intuitiva, pero nos puede ser útil. Entonces, suponiendo que tienen una superficie con todas las condiciones que ya mencionamos, vamos a decir que la superficie va a ser orientable si cumple lo siguiente, que para cada x, y, z que esté en la superficie, sea posible asociarlo a un vector unitario, n, que depende de x, y, z, de tal manera que si yo veo a n como una función que está tomando valores en R3 a R3, pues esta función resulte ser continua sobre todo S, ¿sí? En ese caso vamos a decir que es orientable. Una definición más formal la pueden encontrar en el libro de Claudio Pita Ruiz, que está por lo siguiente. Primero, digamos, siendo más formales, ustedes van a decir que tienen una función n que está definida de S, o sea, debe estar en la superficie, porque recuerden que lo que estamos diciendo es que a cada punto de la superficie le estamos asociando un vector. Entonces es una función n que va de S, que está contenida en R3 a R3, y que lo que hace es que a cada Q punto que está en S le estamos asociando un vector que es distinto de 0, es n de qx, le pedimos que sea ortogonal a la superficie. Vamos a decir que una función así es un campo vectorial de vectores ortogonales normales a S. Y aquí lo que se usa a veces por convención es suponer, sin pérdida de generalidad, que la norma de cada vector NQ pues es 1, ¿sí? Para todo. Y si no, pues siempre lo podemos normalizar, ¿no? Porque pues estamos pidiendo esta condición. Siempre son vectores distintos de 0. Con esa definición, que sea un poco más formal, pues vamos a decir que una superficie S es orientable si le podemos asociar un campo de vectores normales, N, que está definida de S a R3, y tal que si Q está en S, está en un punto, entonces todos sus vecinos siguen estando en el mismo lado. ¿Eso qué quiere decir? Que N es una función continua, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a ser S una superficie orientable? Pues si le podemos asociar a cada punto de manera continua, pues un vector que sea normal, ¿sale? Entonces, vamos a ver dos ejemplos sencillos. Entonces, un ejemplo sencillo es el que pueden encontrar, por ejemplo, en un paraboloide que esté acotado, ¿no? Entonces, digamos, es un paraboloide de la forma z igual a x cuadrada más y cuadrada. A z solo le pedimos que esté entre 0 y 10. Entonces, digamos, un bosquejo muy sencillo de la gráfica. Por supuesto, lo pueden hacer de una más elaborada, pues es de este estilo, ¿no? Y aquí tengo z igual a 10. Y pues es esta ecuación, ¿no? Z igual a x cuadrada más y cuadrada. Un ejemplo muy importante
de una superficie que no es orientable es la banda de Möbius, ¿sí? Entonces, un ejemplo importante es la banda de Möbius de una superficie que no es orientable. Ustedes deben recordar cómo se obtiene la banda de Möbius. Esto es muy clásico. Ustedes piensan en una banda de papel. Sí, vamos a poner estas flechitas para denotar que pues esta es la misma dirección, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los otros dos lados? Este lado de la banda de papel, la voy a poner con esta flechita, la voy a pegar, pero con el lado opuesto a este lado de la banda de papel. De tal manera que cuando yo las pegue, digamos aquí vamos a borrar porque no le estamos pegando. Nada más vamos a pegar dos extremos del papel, entonces ¿cómo se va a ver? Pues se va a ver de esta forma, ¿no? Digamos que estamos pegando de un lado. Ese es un ejemplo muy clásico. Voy a abrir el libro para que ustedes lo vean de manera más visual. Entonces, bueno, aquí les decía que en el libro de Pepita pueden encontrar de manera más profunda el tema de superficies, parametrizaciones, pero el tiempo del curso no nos da espacio para ver todos esos temas a profundidad, como lo venimos haciendo. Entonces, bueno, aquí es donde les decía, ¿no? Ustedes tienen aquí la banda de Möbius. Si ustedes observan la figura 7, pues justo les está diciendo cómo se pega, ¿no? Este es un ejercicio clásico que si ustedes hacen esto con una bandita de papel, imagínense que colocan un lápiz a lo largo de toda la banda y la recorren, pues lo que van a notar es que tiene un solo lado, ¿sí? De hecho, pues aquí pueden encontrar una parametrización de esta superficie, que es de la banda de Möbius, y más adelante les hace una demostración de por qué esta superficie no puede ser orientable. Digamos, eso lo pueden encontrar en esta página, la página 860, les da toda una explicación más profunda de por qué la banda de Möbius no puede ser una superficie orientable. Y digamos, en esta última parte es donde les explica que si ustedes le pudieran asociar una función que a cada punto les diera un vector normal, pues no se cumple la continuidad, ¿sí? Les da dos puntos que son cercanos, digamos Q y Q', que están muy cercanos, pero sus imágenes están totalmente lejanas, es decir, se rompe la continuidad, que es lo que se le pide por definición al campo de vectores normales, ¿ok? Entonces, digamos que esas son las cosas que nos interesan a nosotros, es hablar de superficies orientables, porque esas superficies son las que vamos a usar para hablar del flujo de un campo F sobre una superficie, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener esta siguiente convención, que es la que siempre se hace. Vamos a darle orientación positiva de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a tomar esa una superficie orientable. Vamos a decir que tiene una orientación positiva. Orientable cerrada, ¿sí? Entonces, una superficie de este estilo le vamos a dar una orientación positiva de la siguiente manera. Lo que se hace es elegir vectores externos, es decir, vectores normales que
apuntan hacia afuera desde el interior. Sí, es decir, vamos a tener nuestra superficie, va a ser orientable, y lo que va a estar pasando es que en cada punto, pues vamos a tener, le vamos a poder asociar, de cierta forma, dos vectores normales, uno que va a apuntar hacia afuera y uno que va a apuntar hacia adentro, ¿no? Entonces, vamos a tener una orientación y de eso va a depender la dirección que le vamos a dar al flujo, ¿no? Entonces, con esta definición, ya podemos dar la definición que el día de hoy nos interesa, ¿no? Que es la de la integral de superficie de F, donde F va a denotar un campo vectorial sobre una superficie S, que también se conoce como el flujo de F sobre S, ¿sí? Pues la definición es la siguiente. Vamos a tomar F, un campo vectorial en R3, vamos a pedir que sea continuo definido sobre una superficie orientable, ¿sí? Vamos a pedir que sea orientada, ya con una orientación, orientada a S, y aquí pues es la orientación que nos va a dar el vector normal, ¿no? Vamos con el vector normal unitario n, ¿sí? Entonces, la integral de superficie, perdón, la integral superficie de F sobre S, lo que nosotros le vamos a decir el flujo de F sobre S, pues está dado por lo siguiente, ¿no? Va a ser, esta es la notación, va a ser una doble integral sobre S de Fn de S. Digamos, esta es la notación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una integral doble sobre D, donde D va a ser una región en el plano, y vamos a tomar esa integral, ¿no? F de gamma de U, B, donde gamma es una parametrización de la superficie S, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por este vector, ¿no? El vector normal, ¿sí? De U. El vector normal estándar asociado a gamma de U de B. Y las superficies que estamos considerando, pues, son del tipo 1 y tipo 2. ¿Ok? Entonces, una cosa que podemos hacer es poner esta nota que dice lo siguiente. S se orienta con N, que les había dicho que es el vector estándar. Lo podemos pensar normalizado. ¿Ok? Entonces, el segundo que notamos es que esta integral nos permite, bueno, sobre ese, nos permite calcular el flujo neto del campo F sobre la superficie S en la dirección
del vector n escogido, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, si tuviéramos una caja, digamos un cubo, pues tendríamos una dirección por cada una de las caras, ¿sí? Entonces, digamos que si nos fijamos en ese, nos fijamos en un punto y vemos el vector n, pues vamos a tener que si tenemos que f por n es mayor que 0, pues estamos siguiendo en esta dirección. Y si estamos en la otra situación, de f de n es negativo, pues estamos siguiendo en la dirección opuesta, ¿no? Con el campo f. Esto me está anotando f. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer unos ejemplos para que quede más claro, ¿sí? Entonces, bueno, el primer ejemplo es el siguiente. Estas integrales resultan importantes en física, en cuestiones de electromagnetismo, ¿sí? El ejemplo nos dice lo siguiente. Calcula el flujo de un campo vectorial que está dada por la asignación f de x, y, z igual a x, y, 0 en R3. Sobre la porción del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada debajo de z igual a 4. ¿Sí? Y la orientación es la siguiente, digamos, orientada con vectores normales que apuntan hacia arriba. ¿Sí? Entonces, digamos, vamos a ver cómo hacer una solución de esto. Entonces, si ponemos atención, un boceto de la gráfica de la superficie S, vamos a hacer muy rápido. Digamos, aquí vamos a suponer que está z igual a 4, que es el plano constante. Este es, digamos, que z igual a x cuadrada más y cuadrada, este paraboloide circular. Y nos debemos fijar en la proyección que estamos dando. En este caso va a ser el plano XY. Entonces esto me está dando una región, ¿sí? Que es esta es la región que le vamos a llamar R, ¿ok? Entonces lo que nosotros necesitamos es una parametrización de nuestra superficie S, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos pensar en R? R lo podemos pensar como los pares x, y, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a 4, ¿sí? Entonces, R corresponde a la proyección de esta superficie sobre el plano XY, ¿ok? Y pues como lo habíamos mencionado, como se los había mencionado hace rato, una parametrización que podemos dar de esta superficie, pues sencilla es, voy a poner con F minúscula, digamos con gamma. Gamma de XY, perdón, de XY,
Pues nada más está dada por x, y, x cuadrada más y cuadrada, ¿sí? Y los valores x, y, pues los estamos tomando en R, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿qué podemos notar? Uno de más. Si recuerdan cuando les hablaba del vector normal, pues lo podemos calcular de esta forma, ¿no? Y JK, esto va a ser 1, 0, 2x, porque lo que estamos tomando es primero tomar las parciales, ¿no? Para esta función, 0, 1, 2y. Esto va a ser igual a menos 2x, menos 2y, 1. Y pues recalcamos que estamos tomando este vector porque nos está diciendo que la orientación está dada con vértices normales que apuntan hacia arriba, ¿no? Entonces es importante que en la tercera componente pues aparezca positivo, ¿no? Apuntando hacia arriba. Entonces, pues lo que tenemos es que la doble integral de f por n de s sobre s, que nos va a dar el flujo, pues va a ser la doble integral sobre la región R de tomar este producto. X, y, 0, producto punto con menos 2x, menos 2y, menos 1, que es una coma, ¿sí? Con respecto de x e y. Esto es igual a la integral doble sobre la región R de menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada de x de y. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, pues nosotros estamos regresando aquí a nuestro curso de cálculo en varias variables 1. Y aquí, ¿qué se nos puede ocurrir? Pues vamos a tomar esta integral doble sobre esta región R, que tiene esta forma, x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Si recordamos nuestros cursos de cálculo en varias variables, 1, pues podemos notar que aquí lo que más nos conviene para ahorrar hacer cuentas, pues es hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a hacer un cambio de variable a coordenadas polares. Entonces, para calcular esta integral doble, donde D es esta región, es este disco, concentro en 0,0 y radio a lo más 4, a lo más 2, pues ¿qué tenemos, no? Entonces hacemos cambio de variable. Variable a coordenadas polares. ¿Sí? Vamos a tomar la convención de siempre, x en términos de rho, teta, va a ser igual a rho coseno de teta, y en términos de rho y teta va a ser igual a rho seno de teta, ¿sí? La otra cosa que necesitamos considerar es el módulo del determinante del jacobiano, que yo nada más voy a denotar de esta forma, bueno, escribo aquí abajo para que me quede. Entonces este va a estar dado por el determinante de coseno de teta menos seno de teta, rho coseno de teta, y esto es igual a rho, ¿no? Sí, se acuerda. Y entonces esta integral que voy a anotar como estrella, pues ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la integral de 0 a 2 pi de la integral de 0 a 2 rho menos 2 rho cuadrada por rho de rho de teta, ¿sí? Si se hacen las sustituciones correspondientes, y esto va a ser justamente igual a menos 16 pi, ¿no? Por lo tanto,
lo que a nosotros nos interesaba obtener es que el flujo del campo vectorial F sobre el paraboloide, pues es cuánto es menos 16 pi, ¿sí? Entonces ya obtuvimos el flujo. Entonces lo que nos está dando es un flujo negativo, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Y pues, digamos, aquí vamos a usar coordenadas esféricas, pero es un ejemplo bonito. Vemos el ejemplo 2. Pide lo siguiente. Calcula el flujo de calor. Bueno, este es un ejemplo aplicado, ¿no? Calcular el flujo de calor de una esfera. Y la idea es la siguiente. Vamos a supongamos que T, X, Y, Z está dando la temperatura en X, Y, Z. Entonces, digamos que el flujo de calor neto a través de S corresponde con el flujo del campo vectorial F, que es por definición K veces el gradiente de T, donde K es la conductividad, bueno, es una constante, digamos, es la constante de conductividad del calor del material. Digamos, esta es una definición. Y el ejercicio nos pide lo siguiente. Nos pide que para T, que está dado por la siguiente asignación, 30 menos un 18avo z cuadrada y K igual a 2, hay que calcular el flujo de calor que sale de la esfera, de calor hacia afuera, de la región limitada por S, que está dada por X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 9, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a imaginarnos que tenemos una esfera, que es la que nos están dando, ¿sí? Aquí está 3, 3, 3. Y lo que podemos hacer es notar lo siguiente. Si ustedes hacen las cuentas respectivas, van a notar que, pues, el campo vectorial F, que vimos que es por definición menos K veces el gradiente de F, si lo noté bien, me faltó ponerle el menos.
está dada por lo siguiente, ¿no? Está dada por 0,0,2 novenos de z, ¿no? Si hacen ustedes las cuentas, una que pueden notar además es que una normal hacia afuera, pues está dada de esta forma, ¿no? Dada por tomar el gradiente de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y esto es igual a 2x, 2y, 2z. Si lo normalizamos, pues esto les va a dar un tercio de x, y, z. ¿Sí? Ustedes hacen las cuentas, les va a dar eso. Y además, si tomo el producto punto de x, y, z con n, en x, y, z, pues esto cuánto me va a dar. O sea, lo que tienen que hacer es tomar el producto punto, el producto punto de esto con esto, pues eso va a ser igual a 2 que divide a 27 por z cuadrado. Por lo tanto, la integral que queremos calcular tiene este término, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es hacer un cambio a coordenadas esféricas. Vamos a usar coordenadas esféricas. Sí, entonces nosotros tenemos que la superficie S está dada por esta ecuación. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 9, que es la esfera. Entonces, una parametrización de la esfera, pues es la siguiente, ¿no? Digamos, gamma de teta, phi, pues va a ser igual a 3 seno de teta, coseno de phi, 3 seno de teta, coseno de phi, 3 coseno de teta, donde phi está tomando valores entre 0 y 2 pi, y teta están tomando valores en 0, pi. ¿Ok? ¿Qué necesitamos además? Pues necesitamos calcular el módulo del determinante del jacobiano. Si hacen sus cuentas, pues esto va a ser el valor absoluto de 9 que multiplica a seno de teta. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen sus cuentitas. Y además, con el cambio de variable, f por n, el producto punto con n, con el cambio de variable, pues va a ser igual a 2 que divide a 27 por 9 coseno cuadrado de teta. ¿Sí? Y entonces con eso ya podemos calcular nuestra integral. Entonces, pues la integral que queremos, que es el flujo, pues va a estar dada por la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a pi, de 2 tercios, que multiplica al coseno cuadrado de teta por 9 seno de teta de phi. Esto es igual a 6, que multiplica a la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a pi, de coseno cuadrado de teta por seno de teta, phi. Y se fija en esta primera parte, pues es una integral por sustitución. Entonces esto es igual a 6 veces la integral de 0 a 2 pi de menos el coseno cúbico de teta sobre 3 evaluado de 0 a pi por de phi. Hacen las cuentitas y esto es igual a menos 6 tercios de 0 a 2 pi de menos 2 de phi, y esto es igual a 4 veces la integral de 0 a 2 pi por 1 de phi, y esto es igual a 8 pi, ¿sí? Por lo tanto,
digamos que el flujo, un flujo de calor que nos pedían calcular hacia afuera, pues es 8 pi, ¿sí? 8 pi unidades. Por supuesto que hay muchos más ejemplos. En la tarde voy a ver un ejemplo distinto, pero para que nos quede tiempo, por si no tienen tiempo de conectarse en la tarde, vamos a enunciar el teorema de la divergencia. Y en la tarde vamos a ver ejemplos de la aplicación del teorema de la divergencia. Y vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar F, un campo vectorial definido en un sólido S, ¿sí? Un campo vectorial continuo un sólido delimitado por S, que es la frontera del sólido, digamos la superficie que lo delimita. Entonces lo que queremos es lo siguiente, digamos, es de interés analizar el flujo de F a través de S, ¿no? Digamos que es la región que delimita el sólido S en la dirección de vectores unitarios exterior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que el flujo total se puede separar entre el flujo que entra y el flujo que sale esto es como una nota, ¿no? El flujo que sale en cada cara del sólido, ¿sí? Y este podría ser distinto. Entonces, ahí es donde juega un papel la divergencia, y debemos recordar que la divergencia de F, y como estamos considerando F que es un campo vectorial diferenciable y continuo, pues vamos a tener que la divergencia de F pues va a estar dada por la suma de la parcial de la primera componente de F, vamos a denotarla como PQR, con respecto de X, más la parcial de la segunda componente de F con respecto de Y, más la parcial de la tercera componente de F con respecto de Z, ¿no? Entonces, lo que nos dice el teorema de la divergencia es lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Si tú tomas un sólido delimitado por, digamos, S, una superficie orientable, y N es el normal unitario exterior a E, y vamos a pedir que F sea de clase C1
digamos el campo vectorial, sobre el sólido E, entonces vamos a tener que se tiene esta igualdad. Es decir, calcular el flujo neto que sale de E va a ser igual a la triple integral sobre el sólido E de la divergencia de F. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el teorema de la divergencia. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que ustedes tienen un sólido que tiene al menos, digamos, por ejemplo, no sé, digamos un cubo, ¿no? Que tiene seis caras. Entonces ustedes tendrían que calcularlo en cada dirección, ¿ok? Y luego tomar la suma de dichos flujos y eso es lo que les va a dar el total. Entonces vamos a ver un ejemplo antes de concluir la sesión. Digamos, vamos a decir la idea del ejemplo, ¿ok? Tenemos un ejemplo. Entonces vamos a tomar Q, el sólido delimitado por el paraboloide Z igual a 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada y el plano XY, ¿sí? El ejercicio pide, calcula el flujo del campo vectorial F, X, Y, Z, que está dado por lo siguiente. Y es X al cubo, Y al cubo, Z al cubo. ¿Sí? Sobre ese que es la superficie que delimita el sólido. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, pues el sólido es todo lo que queda contenido en este paraboloide. Y ese me está denotando, digamos, la superficie, ¿no? Z igual a 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que notar es que F, pues en efecto es diferenciable y de clase C1 en todo R3, en particular en Q. Entonces, sí vamos a poder aplicar el teorema de la divergencia. En la tarde vamos a ver un ejemplo, un ejercicio donde no podemos usarlo directamente. Entonces, digamos, tenemos eso, ¿no? Ya lo notamos, que F cumple las condiciones. Además, tenemos que Q lo podemos ver como los X, Y, Z, tal es que X cuadrada más Y cuadrada menos Z es menor o igual que 4, Z es mayor o igual que 0. Pues aquí podemos calcular la divergencia de F y lo podemos usar usando la notación del operador nabla. Pues esto es igual a la parcial con respecto de X al cubo, más la parcial con respecto de Y al cubo, más la parcial con respecto de Z al cubo. Si ustedes hacen la cuentita, esto les da 3, que multiplica a X cuadrada, más Y cuadrada, más Z cuadrada, ¿sí? Y entonces, por el teorema de la divergencia, tenemos que el flujo lo vamos a poder calcular como la integral triple sobre el sólido S de la divergencia de F. Esto va a ser igual a la triple integral sobre Q de 3 que multiplica X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada
de B. Entonces, si están notando, pues Q no es una región fácil de integral, de obtener los límites de integración usando coordenadas cartesianas. Entonces, lo que tienen que hacer ahora es hacer un cambio a coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, pues si nos acordamos, las coordenadas cilíndricas, voy a anotarlas así. O sea, estamos dadas por R coseno de teta, R seno de teta, coma z. Para los fines de este ejercicio, pues R está tomando valores entre 0 y 2. Teta está tomando valores entre 0 y 2 pi. Y z está tomando valores entre 0 y 4 menos r cuadrada. ¿Sí? Porque lo que queremos es recorrer z, ¿no? Si calculan el valor absoluto del exponente jacobiano, esto les va a dar r, y entonces, pues la integral que nosotros queremos calcular, el flujo, pues va a estar dada por esta triple integral, ¿sí? Usando el cambio de variables, que es 3 veces la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a 2, de la integral de 0 a 4 menos r cuadrada. Así, hacen todas las sustituciones de r cuadrada más z cuadrada por r, esto es lo que les digo el jacobiano, determinante, de z de r de teta, ¿sí? Si ustedes hacen todas las operaciones, ustedes, digamos que algo que ya están acostumbrados a hacer de sus cursos de cálculo en varias variables 1, pues lo que ya afirmo es que esto les va a dar 96 pi, ¿sí? Entonces aquí tenemos ya un ejercicio donde estamos aplicando varias cosas, ¿no? Parametrizaciones, cambios de variables. Y bueno, como lo señalé, ¿no? Para hacer este ejercicio, primero vimos que podíamos aplicar el teorema de la divergencia. Calculamos la divergencia. Hicimos cambio a coordenadas polares, que es esta igualdad. Perdón, hicimos cambio a coordenadas cilíndricas. Ustedes hacen este cálculo y les va a dar igual a 96 pi. Entonces, en la tarde vamos a mencionar un ejercicio donde no podemos usar directamente el teorema de la divergencia. Entonces, muchas gracias por asistir a la reunión y entonces nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sí? Hasta luego a todos. Hasta luego.